Todo comenzó cuando heredé un reloj que no solo marcaba las horas, sino también el momento exacto en que alguien desaparecía para siempre. No era un objeto cualquiera, estaba atado a un pacto sobrenatural que mi familia había sellado generaciones atrás, un secreto que nunca me contaron hasta que fue demasiado tarde. Hoy vengo a contarles la parte más inquietante de mi historia, cómo descubrí que el reloj no solo predice esas desapariciones, sino que parece elegir quién será el próximo. Prometo que en este video les voy a relatar cada detalle de lo que viví, porque esto no es algo que pueda guardarme para mí mismo. Desde el primer día que ese reloj llegó a mis manos, sentí un peso que no podía explicar. Cada vez que sus agujas se detenían, el miedo me atravesaba como un cuchillo helado, porque sabía que algo estaba a punto de suceder. No exagero cuando digo que pasé noches enteras temblando, escuchando pasos que no estaban ahí, viendo sombras que se movían solas en mi casa. Lo que les voy a contar no es solo una historia de terror, es mi vida convertida en una pesadilla de la que no podía despertar. Y créanme, cada segundo que pasaba con ese reloj me hacía cuestionarme si estaba perdiendo la cabeza o si realmente estaba enfrentando algo más allá de lo humano. Las consecuencias de esto han sido devastadoras. Perdí amigos que no creyeron lo que les conté, relaciones que se rompieron porque no podía explicar por qué vivía tan paranoico, tan obsesionado con ese maldito reloj. Mi salud se vino abajo, las ojeras se volvieron permanentes, y hasta el día de hoy no sé si lo que vi fue real o si el reloj me arrastró a un lugar donde la realidad se quiebra. Pero no todo es tan simple, hay detalles que todavía me hielan la sangre al recordarlos, y que van a dejarlos con la boca abierta cuando los escuchen. Este no es un cuento para dormir, es una advertencia de lo que puede pasar cuando te cruzas con algo que no deberías tocar. A lo largo de este video, voy a desgranar cada momento clave, cómo descubrí el pacto de mi familia, qué pasó cuando intenté destruir el reloj, y por qué sigo convencido de que aún no estoy libre de su influencia. Les prometo revelaciones que no van a poder creer, detalles tan sorprendentes que van a querer pausar el video para procesarlos. Esto no es solo mi historia, es un vistazo a lo desconocido que podría estar más cerca de lo que cualquiera imagina. Si alguna vez han sentido curiosidad por lo que acecha en las sombras, este relato les va a enganchar hasta el final. Si les gusta este tipo de contenido, donde lo sobrenatural y lo inexplicable se hacen reales, les invito a suscribirse al canal y dejar un like. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias como esta, a desenterrar lo que muchos prefieren dejar enterrado. Así que prepárense, porque lo que viene a continuación no es para los débiles de corazón. Vamos a sumergirnos juntos en el misterio del reloj detenido. Mi nombre es Mateo Ruiz y si estoy aquí contándoles esto es porque no sé cuánto tiempo me queda antes de que el reloj decida terminar conmigo. Tengo 47 años, nací y crecí en un pueblo polvoriento del norte de México, San Isidro, un lugar olvidado por el mundo, donde las casas de adobe se deshacen bajo el sol y el viento arrastra rumores que nadie se atreve a repetir en voz alta. Mi piel está curtida por los años, mi cabello negro ya salpicado de canas, y mis ojos, oscuros como el fondo de un pozo, han visto cosas que desearía poder borrar. Soy un hombre común, o eso creía hasta hace unos meses, trabajaba reparando motores en un taller, vivía solo en una casa pequeña al borde del pueblo, y mis días eran tan predecibles como el canto de los gallos al amanecer. Pero ahora, todo eso parece un sueño lejano, una vida que alguien más vivió por mí. San Isidro no es un lugar que salga en los mapas turísticos. Está rodeado de cerros áridos que parecen vigilarte, y el único sonido que rompe el silencio es el aullido del viento entre los nopales. Hay una iglesia vieja en el centro, con un campanario que dejó de sonar hace décadas, y un cementerio donde las lápidas están tan gastadas que apenas se leen los nombres. La gente aquí es callada, desconfiada, y siempre he pensado que esconden algo, aunque nunca me atreví a preguntar qué. Mi casa está al final de una calle sin pavimentar, una construcción modesta de paredes agrietadas y un tejado que gotea cuando llueve, cosa rara en este desierto. Tiene un patio trasero lleno de maleza seca y un pozo que nunca me he molestado en explorar. Ahí fue donde todo empezó, en esa casa que ahora siento como una jaula. El reloj llegó a mí en una caja de madera sin remitente, dejada en mi puerta una mañana de octubre. No era un paquete elegante, sino algo tosco, como si lo hubieran tallado a prisa con un cuchillo viejo. Dentro estaba un reloj de bolsillo, pesado, de latón deslustrado, con una esfera amarillenta y agujas negras que parecían temblar aunque estuvieran quietas. No tenía marca, ni inscripción,
solo un arañazo profundo en la tapa que formaba una especie de símbolo que no reconocí. Lo primero que pensé fue que era una broma, un regalo extraño de algún vecino con demasiado tiempo libre. Pero cuando lo tomé en mis manos, algo cambió. Sentí un frío que me subió por los dedos hasta el pecho, como si el metal estuviera vivo y me estuviera probando. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento supe que no era un objeto cualquiera. Esa noche no pude dormir. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, y cada pocos minutos me levantaba a mirarlo, como si temiera que se moviera solo. Las agujas marcaban las 3:17, y no importa cuánto tiempo pasaba, no se movían. Pensé que estaba roto, pero el segundero vibraba ligeramente, un tic-tic apenas audible que me ponía los nervios de punta. Me senté frente a él, con una taza de café que se enfrió sin que la tocara, y empecé a sentir que me observaba. Sí, sé que suena loco, pero juro que esos ojos no eran míos reflejados en el cristal, eran otros, oscuros, vacíos, esperando algo. El miedo empezó a crecer en mi cabeza como una sombra que no podía sacudirme. ¿De dónde había venido? ¿Por qué estaba en mi casa? Mi mente se llenó de preguntas, pero ninguna tan aterradora como la que llegó después. ¿Qué pasa si no lo suelto? Al día siguiente, intenté ignorarlo. Lo guardé en un cajón y me fui al taller, pero no podía concentrarme. Cada ruido, el golpe de una herramienta, el crujido de una silla, me hacía saltar, como si esperara que el reloj apareciera de nuevo frente a mí. Mis manos temblaban mientras trabajaba, y mis pensamientos se retorcían en un nudo de pánico. ¿Y si no era un regalo? ¿Y si alguien lo había dejado para castigarme? No soy un hombre supersticioso, o no lo era, pero San Isidro siempre ha tenido esas historias, brujas que caminan de noche, pactos con sombras que te dan poder a cambio de algo que no puedes devolver. Mi abuela solía hablar de eso, con la voz baja, como si temiera que la escucharan. Yo me reía de niño, pero ahora, con ese reloj en mi casa, sus palabras volvían como un eco que no podía callar. Esa tarde, al volver, lo primero que hice fue revisar el cajón. Ahí estaba, exactamente como lo dejé, pero la casa se sentía diferente. El aire estaba pesado, como si alguien hubiera estado respirando dentro mientras yo no estaba. Encendí todas las luces, aunque el sol aún no se había puesto, porque la oscuridad me aterraba más que nunca. Me senté en el sillón con el reloj en la mano, girándolo entre mis dedos, y entonces lo noté. El arañazo en la tapa no era un simple rasguño, parecía una letra, una R torcida, como si alguien la hubiera grabado con rabia. Ruiz. Mi apellido. El pavor me golpeó como un martillo. Esto no era una casualidad, esto era personal. Mi familia, mi sangre, estaba ligada a ese reloj, y yo no tenía idea de por qué. El terror real llegó esa noche. Estaba acostado, con el reloj sobre la mesita, cuando escuché un crujido en el patio. Me levanté de un salto, sudando frío, y miré por la ventana. No había nada, solo la maleza moviéndose con el viento. Pero entonces lo vi, el reloj ya no marcaba las 3:17. Las agujas estaban en las 11:43, y el segundero se había detenido por completo. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que se me iba a salir del pecho. Corrí a la cocina por un cuchillo, no sé por qué, solo necesitaba sentirme menos indefenso. Cuando volví, el reloj estaba en el suelo, como si alguien lo hubiera tirado. No lo toqué. Me quedé ahí, paralizado, mirando esa cosa que ahora sabía que no era solo un reloj. Era una sentencia. No dormí. Pasé la noche sentado en el sillón, con la luz encendida y el cuchillo en la mano, escuchando cada ruido, esperando algo que no podía nombrar. El miedo se había convertido en una bestia viva dentro de mí, arañándome las entrañas, susurrándome que no había escapatoria. Pensé en mi padre, muerto hace 10 años, en mi abuela, en todos los Ruiz que vinieron antes que yo. ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían prometido? Mi cabeza era un torbellino de imágenes, sangre, sombras, un pacto sellado en la oscuridad. No tenía pruebas, pero lo sentía en los huesos. Ese reloj era un mensajero, y yo era su próximo objetivo. A la mañana siguiente, agotado y con los ojos ardiendo, tomé una decisión. No podía seguir así, temblando como un niño. Tenía que saber más. Revisé la casa de arriba abajo,
buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista. En el ático, entre cajas cubiertas de polvo, encontré una foto vieja, mi bisabuelo, un hombre de mirada dura, sosteniendo el mismo reloj. Detrás, escrito a mano, había una fecha, 3 de marzo de 1897. Y una palabra, pacto. El suelo se abrió bajo mis pies. Esto no era un accidente, era un legado. Y yo, sin saberlo, había abierto la puerta a algo que llevaba un siglo esperándome. Desde ese momento, supe que no había vuelta atrás. El reloj no era solo un objeto, era un guardián, un juez, un verdugo. Y yo estaba atrapado en su juego. El pánico me consumía, pero también había una chispa de algo más, curiosidad o tal vez locura. Quería respuestas, aunque me mataran. Y créanme, mientras escribo esto, siento que cada palabra me acerca más a ese borde del que no se regresa. Pero no puedo parar. No ahora. El reloj está sobre la mesa, mirándome, y las agujas acaban de moverse otra vez. Si algo me ha quedado claro en estos últimos meses es que el reloj no es solo un objeto, es un cazador. Desde que encontré esa foto de mi bisabuelo en el ático, con esa palabra garabateada, pacto, que me quemó los ojos, supe que estaba metido en algo mucho más grande y oscuro de lo que podía imaginar. No era solo mi miedo lo que me mantenía despierto por las noches, era la certeza de que ese reloj estaba vivo, de una forma retorcida y silenciosa, y que cada tic-tac era un paso más cerca de algo que no quería enfrentar. Esta es la parte de mi historia que me hace temblar mientras la cuento, porque aquí fue cuando descubrí lo que el reloj realmente hace, marca la hora de las desapariciones, y no se detiene hasta que las cobra. Todo empezó a encajar unos días después de encontrar la foto. Estaba exhausto, con los nervios hechos trizas, pero no podía dejar de pensar en ese maldito reloj. Lo había dejado en la mesa del comedor, bajo una lámpara que apenas alumbraba, y cada vez que pasaba por ahí sentía su peso, como si me estuviera llamando. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido que no olvidaré jamás, un clic seco, como si alguien hubiera girado una llave en una cerradura. Me levanté de un salto, con el corazón en la garganta, y corrí al comedor. El reloj estaba abierto, la tapa levantada como una boca, y las agujas marcaban las 2:13. No lo había tocado, lo juro por mi vida. Pero ahí estaba, despierto, mirándome con esa esfera amarillenta que parecía brillar en la penumbra. El pánico me golpeó como una ola. No sabía qué significaba, pero mi cuerpo sí, cada músculo me gritaba que corriera, que saliera de la casa y no mirara atrás. Pero no pude. Me quedé ahí, paralizado, con el sudor corriéndome por la espalda, mirando esas agujas que no se movían. Entonces lo sentí, un frío que no venía de afuera, sino de dentro de mí, como si algo me hubiera rozado el alma. Fue en ese momento cuando recordé una historia que mi abuela me contó de niño, una que siempre pensé que era un cuento para asustarme. Hablaba de un hombre en San Isidro, un Ruiz, que hizo un trato con algo para proteger a su familia. A cambio, ese algo se llevaba a uno de los suyos cada cierto tiempo. La deuda siempre se paga, decía ella, y yo me reía. Ahora, con el reloj frente a mí, esa risa se me atoró en la garganta. Decidí investigarlo. No podía seguir viviendo con ese terror royéndome las entrañas, así que al día siguiente fui al cementerio del pueblo. Si había respuestas, tenían que estar con los muertos. Caminé entre las lápidas, buscando nombres, fechas, cualquier cosa que me diera una pista. El sol quemaba, pero yo temblaba como si estuviera en pleno invierno. Encontré la tumba de mi bisabuelo, José Ruiz, muerto en 1897, el mismo año de la foto. Pero no estaba solo, al lado había otra lápida, más pequeña, con el nombre de su hija, Elena Ruiz. Murió el 3 de marzo de 1897, el mismo día que estaba escrito en la foto. Tenía 17 años. Mi cabeza dio un vuelco. No era una coincidencia, era un patrón. Volví a casa con el corazón latiéndome en los oídos y revisé el reloj otra vez. Las agujas seguían en las 2:13, pero ahora sentía que me acusaban. Esa noche no dormí, me quedé mirando el reloj, esperando, temiendo. Y entonces pasó, a las 2:13 exactas, escuché un grito ahogado que venía del patio. Corrí a la ventana, con el cuerpo temblando,
y vi algo que aún me persigue en pesadillas. Una figura, alta y flaca, estaba parada junto al pozo. No tenía rostro, solo una mancha negra donde debería estar su cara, pero supe que me miraba. El reloj empezó a sonar, un tic-tac lento y profundo que retumbaba en mi cabeza. La figura no se movió, solo levantó una mano, señalándome, y luego se desvaneció como humo. Cuando miré el reloj, las agujas estaban en las 2:14. El terror me consumió. No era una alucinación, no estaba loco. Esa cosa había venido por alguien, y yo estaba en su lista. Pasé días sin salir de casa, con las cortinas cerradas y las luces encendidas, revisando el reloj cada pocos minutos. Pero no podía escapar de él. Cada noche, a las 2:13, escuchaba pasos en el patio, o un susurro que no entendía, o un golpe en la puerta que no me atrevía a abrir. Mi mente se rompía en pedazos, imaginando quién sería el próximo, cuánto tiempo me quedaba. Pensé en mi padre, muerto de un infarto, en mi madre, que se fue del pueblo cuando yo era niño. ¿Habían sabido algo? ¿Habían pagado también? Entonces llegó el giro que me dejó sin aliento. Una mañana, mientras revisaba unas cajas viejas en el ático, encontré un diario. Era de mi bisabuelo, escrito con una letra temblorosa. Las páginas estaban amarillas, algunas rotas, pero lo que leí me heló la sangre. Hablaba del pacto. En 1897, desesperado por salvar a su familia de una sequía que mataba al pueblo, invocó a una entidad en el pozo de mi patio. Le ofreció una vida a cambio de prosperidad, y la entidad aceptó. Pero no fue suficiente. El trato era eterno, cada generación, un Ruiz desaparecería cuando el reloj lo decidiera. Elena fue la primera, y mi bisabuelo lo escribió con lágrimas, no sabía que nos condenaría a todos. Mi mundo se derrumbó. No era un cuento, no era mi imaginación. Era real, y yo era el siguiente en la línea. El reloj no solo marcaba las desapariciones, las provocaba. Cada vez que las agujas se movían, esa cosa del pozo venía a cobrar. Me encerré en casa, con el diario en una mano y el reloj en la otra, temblando de miedo y rabia. Quise destruirlo, estrellarlo contra el suelo, pero algo me detuvo. Si lo rompía, ¿qué pasaría? ¿Me liberaría, o desataría algo peor? El pavor me paralizaba, pero también me mantenía vivo, alerta, esperando el próximo movimiento. Las noches se volvieron un infierno. El reloj empezó a cambiar de hora cada pocos días, 4:56, 7:22, 11:09. Y cada vez, a esa hora exacta, la figura aparecía. A veces en el patio, a veces en el reflejo de una ventana, a veces tan cerca que sentía su aliento frío en mi nuca. No dormía, no comía, solo miraba el reloj, contando los minutos hasta que me tocara. Mi cuerpo se deshacía, mis ojos se hundían en ojeras negras, pero no podía rendirme. Pensé en huir, pero ¿a dónde? Esto no era algo que pudiera dejar atrás. Estaba en mi sangre, en mi casa, en ese pozo que ahora veía como una tumba abierta. Estoy atrapado. El reloj sigue en la mesa, sus agujas quietas por ahora, pero sé que no durará. El miedo me come vivo, pero también hay una parte de mí que necesita saber cómo termina esto. ¿Soy el próximo? ¿O puedo romper el pacto? No tengo respuestas, solo este terror que no me suelta. Pero una cosa es segura, el reloj no ha terminado conmigo, y lo que viene después es algo que ni siquiera puedo imaginar. Si estoy loco, que Dios me ayude. Si estoy en lo cierto, que Dios nos ayude a todos. Si esta historia te está poniendo los nervios de punta, te pido un favor, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Tu apoyo me ayuda a seguir contando lo que vivo, a sacar a la luz estas sombras que muchos prefieren ignorar. Ahora, déjame llevarte más profundo en este abismo, porque lo que pasó después de descubrir el diario de mi bisabuelo no solo me marcó con miedo, sino que me mostró que el reloj tiene un poder que va más allá de lo que imaginé. Después de leer esas páginas temblorosas, mi vida se convirtió en un juego de espera. El reloj seguía en la mesa, sus agujas quietas por momentos, pero cada cambio de hora era una sentencia. No podía dejar de mirarlo, aunque hacerlo me llenaba de un pavor que me revolvía el estómago. Mi casa, esa caja de adobe al borde de San Isidro, ya no era un refugio, era una trampa.
Las paredes parecían cerrarse sobre mí, el aire se volvía espeso, y cada crujido del tejado me hacía saltar como si alguien estuviera caminando arriba. Pero no era solo paranoia. Algo estaba cambiando, y lo sentí la noche en que intenté enfrentarme al reloj por primera vez. Era tarde, el pueblo estaba en silencio, y yo estaba sentado con el reloj en la mano. Había decidido que no podía seguir viviendo así, como una presa esperando al cazador. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos oscuros, miedo a morir, terror a lo desconocido, y una rabia que crecía con cada tic-tac. Tomé un martillo del taller, lo levanté sobre mi cabeza, y con un grito que me desgarró la garganta, lo dejé caer sobre el reloj. El golpe resonó en la casa como un trueno, pero cuando el polvo se asentó, el reloj estaba intacto. Ni un rasguño. En cambio, el martillo estaba partido en dos, el mango astillado como si hubiera golpeado una roca. Me quedé ahí, jadeando, con las manos temblando y un frío que me subía por la espalda. Entonces lo escuché, un risa baja, gutural, que venía del patio. Corrí a la ventana, con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía el pecho. La figura estaba ahí otra vez, junto al pozo, más clara que nunca. No era solo una sombra ahora, podía ver su forma, alta, huesuda, con brazos que colgaban como ramas secas. Su cabeza era una mancha negra, pero juro que sentí sus ojos clavados en mí, perforándome. El reloj empezó a sonar, un tic-tac lento y pesado que me hizo caer de rodillas. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando esa cosa, pero cuando desapareció, el reloj marcaba las 3:33. 3:33. El número se grabó en mi mente como una marca, y el terror me envolvió como una sábana helada. Esto no era solo un pacto, era un juego, y yo estaba perdiendo. Los días siguientes fueron un infierno. No salía de casa, no contestaba el teléfono, no hablaba con nadie. El taller se quedó vacío, mis herramientas cubiertas de polvo, pero no me importaba. Mi mundo se reducía al reloj y al pozo. Empecé a obsesionarme con él, con ese agujero oscuro en mi patio que parecía tragarse la luz. Una noche, con la luna escondida tras nubes negras, tomé una linterna y me acerqué. El aire olía a tierra húmeda, aunque no había llovido en meses. Apunté la luz hacia abajo, y lo que vi me hizo retroceder tambaleándome. Había algo grabado en las paredes del pozo, símbolos torcidos que no entendía, pero que me llenaron de un miedo primitivo, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente no podía procesar. No pude dormir después de eso. Me quedé en el sillón, con la linterna en una mano y el reloj en la otra, mirando las agujas que ahora marcaban las 5:19. Mi cabeza estaba llena de pensamientos que no podía controlar. ¿Qué quería esa cosa? ¿Por qué yo? ¿Cuántos Ruiz habían desaparecido antes? Recordé a mi tío Javier, que se fue del pueblo cuando yo era niño y nunca volvió. Mi padre siempre dijo que se había mudado a la ciudad, pero ahora dudaba. ¿Y si el reloj lo había reclamado? El pánico me ahogaba, pero también había una chispa de algo nuevo, una necesidad desesperada de entender, de pelear, aunque fuera en vano. Entonces llegó el giro que me rompió. Una mañana, mientras revisaba el diario otra vez, encontré una página que había pasado por alto. Estaba escrita con tinta roja, casi ilegible, pero lo que decía me dejó sin aliento. Mi bisabuelo no solo había hecho un pacto, había intentado romperlo. Describía cómo arrojó el reloj al pozo, pensando que eso lo detendría, pero al día siguiente lo encontró en su cama, con las agujas marcadas en la hora de la muerte de Elena. No hay escape, escribió. Lo que das, lo reclama eternamente. Me levanté de un salto, con el diario cayendo al suelo, y corrí al patio. El pozo estaba ahí, callado, pero ahora lo veía como una boca abierta, esperando. Decidí probarlo. No podía seguir viviendo con ese terror royéndome el alma. Tomé el reloj, lo apreté con fuerza hasta que me dolieron las manos, y lo lancé al pozo con toda mi furia. El sonido del metal chocando contra las piedras resonó como un disparo, y por un momento sentí alivio. Pero esa noche, cuando desperté sudando de una pesadilla, el reloj estaba en mi mesita, marcando las 6:66. No me equivoqué, 6:66. La esfera estaba rota, pero las agujas brillaban en rojo, y el tic-tac era más fuerte que nunca. Grité hasta quedarme sin voz,
porque supe que no solo había fallado, había enfurecido a lo que sea que vivía en ese pozo. Desde entonces, el reloj no se detiene. Cambia de hora cada noche, y la figura aparece más cerca, en el patio, en la puerta, en el reflejo del espejo. Mi casa está llena de sombras que no explico, y mi cuerpo se deshace bajo el peso del miedo. No como, apenas respiro, y mis manos tiemblan tanto que apenas puedo escribir esto. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que ahora siento algo dentro de mí, una presencia que no puedo nombrar, como si el reloj me estuviera reclamando desde adentro. Cada vez que miro el pozo, juro que escucho mi nombre, susurrado por una voz que no es humana. Estoy al borde de la locura, o tal vez ya lo crucé. El reloj sigue en mi mesita, sus agujas en una hora que no entiendo, y el pozo me llama. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que no puedo rendirme todavía. Hay algo más en esta historia, algo que aún no veo, y aunque el terror me esté matando, tengo que encontrarlo. Porque si no lo hago, no solo desapareceré yo, lo que sea que vive en ese pozo vendrá por más. Y no estoy seguro de que alguien pueda detenerlo. Ya no sé si estoy vivo o si soy solo un eco atrapado en esta maldición. El reloj sigue marcando horas imposibles, y el pozo en mi patio se ha convertido en un ojo negro que me observa sin pestañear. Después de arrojar el reloj y verlo regresar a mi mesita con esas agujas rojas brillando en 6:66, supe que no había escapatoria. Pero también supe que rendirme no era una opción. El miedo me había destrozado, sí, pero algo dentro de mí, quizás locura, quizás instinto, me empujaba a seguir, a cavar más hondo en este abismo que mi familia había abierto. Esta parte de mi historia es donde todo se torció aún más, donde el terror se volvió tan denso que podía saborearlo, y donde descubrí que el reloj no solo me quería a mí. Los días después de ese intento fallido fueron un caos. Mi casa ya no era mía. Las sombras se movían solas, alargándose por las paredes como dedos que buscaban alcanzarme. El tic-tac del reloj llenaba cada rincón, incluso cuando lo tapaba con una manta o lo metía en una caja. Mi cuerpo estaba al límite, mis manos temblaban sin parar, mi piel estaba pálida como la ceniza, y mis ojos ardían de no dormir. Pero el verdadero terror no estaba en lo que veía o escuchaba, sino en lo que sentía. Cada noche, al cerrar los ojos, soñaba con el pozo. No eran sueños normales, era como si algo me arrastrara hacia él, como si el agua negra que imaginaba en su fondo me estuviera llamando. Despertaba gritando, con la boca seca y un sabor a tierra en la lengua. Decidí enfrentarlo. No podía seguir huyendo dentro de mi propia casa, así que una noche tomé una cuerda, una linterna y un cuchillo que afilé hasta que brilló. Mi plan era bajar al pozo, ver qué había ahí, y tal vez cortar la raíz de esta pesadilla. El miedo me retorcía las tripas mientras ataba la cuerda a un poste en el patio. El viento soplaba fuerte, llevando un olor a podredumbre que no había notado antes. Cuando me asomé al borde, la linterna apenas iluminó unos metros antes de que la oscuridad lo devorara todo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me desmayaría, pero me obligué a bajar. El primer paso en la cuerda fue como saltar a un vacío, y el segundo fue peor. El interior del pozo era un túnel de piedra fría y resbaladiza. Los símbolos que había visto antes estaban por todas partes, tallados tan profundo que parecían sangrar sombra. Mientras descendía, el aire se volvía más pesado, cargado de un hedor a metal y algo más, algo vivo. La linterna temblaba en mi mano, y cada pocos metros escuchaba un susurro que subía desde abajo, como un coro de voces rotas. Mi cabeza estaba llena de pensamientos oscuros, ¿y si no salía? ¿Y si esa cosa me estaba esperando? El pánico me hacía sudar frío, pero seguí bajando, porque sabía que si no lo hacía, el reloj me encontraría de todos modos. Llegué al fondo después de lo que pareció una eternidad. Mis pies tocaron una superficie húmeda, y la linterna reveló un charco negro que no reflejaba la luz. El pozo no era solo un agujero, era una cámara. Las paredes estaban cubiertas de más símbolos, y en el centro había una piedra plana, como un altar. Sobre ella, grabado con líneas profundas, estaba el mismo signo que tenía el reloj, una R torcida. Me acerqué, con el cuchillo en la mano y el aliento entrecortado, y entonces lo vi, huellas frescas en el lodo, largas y delgadas, como si algo hubiera estado ahí minutos antes. El terror me golpeó tan fuerte que casi dejó caer la linterna.
No estaba solo. De pronto, el reloj, que había dejado arriba, empezó a sonar. El tic-tac retumbó en el pozo, amplificado por las paredes, y las agujas en mi mente marcaban una hora que no podía ver. El agua del charco comenzó a moverse, formando ondas aunque no había viento. Me quedé helado, mirando cómo algo emergía, no era la figura de antes, sino un reflejo en el agua. Mi cara, pero no mía. Mis ojos estaban vacíos, mi boca torcida en una sonrisa que no reconocí. Grité, y el eco me respondió con una risa que no era mía. Tiré el cuchillo al agua, desesperado por romper esa imagen, pero el reflejo solo se hizo más claro, más real. Subí por la cuerda tan rápido que me desgarré las manos. Cuando llegué arriba, el reloj estaba en el borde del pozo, esperándome, marcando las 9:11. Me desplomé en el patio, jadeando, con la cabeza llena de imágenes que no podía procesar. El reflejo, las huellas, el altar, todo apuntaba a mí, pero no entendía cómo. Esa noche no dormí, me quedé mirando el pozo desde la ventana, con el reloj en la mano, sintiendo que algo me había seguido. Y entonces lo escuché, un golpe seco en la puerta. No me atreví a abrir, pero los golpes siguieron, lentos, deliberados, hasta el amanecer. Los días siguientes fueron una tortura. El reloj cambiaba de hora cada pocas horas, y con cada cambio, algo nuevo pasaba. Una mañana encontré el cuchillo que había tirado al pozo clavado en mi puerta. Otra noche, el agua del grifo salió negra y espesa, oliendo a ese charco del fondo. Mi reflejo en los espejos empezó a cambiar, a veces me veía más viejo, a veces con sangre en la cara. El miedo se volvió tan grande que dejé de mirarme, cubriendo cada superficie brillante con trapos. Pero lo peor fue cuando encontré una nota en mi cocina, escrita con mi letra, aunque no la recordaba: no eres el último. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significaba? ¿Había más? El terror me estaba comiendo vivo, pero también me dio una idea. Si no era el último, tal vez podía encontrar a alguien más, otro Ruiz, y entender cómo detener esto. Revisé el diario otra vez, buscando nombres, pistas. Encontré una línea borrosa sobre una prima lejana, Ana Ruiz, que vivía en un pueblo a 2 horas de San Isidro. No la conocía, pero mi padre la había mencionado alguna vez. Decidí ir. Empaqué una bolsa, el diario y el reloj, porque no podía dejarlo atrás, y manejé hasta allá, con el cuerpo temblando y la mente al borde del colapso. Llegué a su casa al atardecer. Era una construcción vieja, medio derrumbada, y nadie respondió cuando toqué. Forcé la puerta, y el olor a polvo y abandono me golpeó. Adentro, todo estaba cubierto de telarañas, pero en la mesa había un sobre con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una foto de Ana, joven, sonriendo, y detrás, escrito en rojo: ella pagó por ti. El reloj en mi bolsa empezó a sonar, y las agujas marcaron las 12. Entonces lo entendí: el pacto no solo me quería a mí, quería a todos los Ruiz, y yo había sido el anzuelo para encontrarla. El terror me aplastó. No estaba salvándome, estaba condenando a otros. Regresé a San Isidro esa noche, con la foto en el asiento del copiloto y el reloj vibrando como si estuviera vivo. Mi casa me esperaba, oscura y silenciosa, pero el pozo brillaba bajo la luna. No sé qué hacer. El miedo me tiene preso, pero la culpa es peor. Si no encuentro una manera de romper esto, no solo desapareceré yo, arrastraré a todos los que quedan. Y el reloj lo sabe. Esta es la última vez que les contaré algo. El reloj ha ganado, o tal vez yo lo he perdido todo intentando detenerlo. Después de encontrar esa foto de Ana y darme cuenta de que el pacto no solo me perseguía a mí, sino que usaba mi sangre para cazar a otros, mi mundo se redujo a una sola verdad: tenía que terminar esto, aunque me costara la vida. El miedo me había destrozado, la culpa me ahogaba, pero algo en mi interior, quizás un resto de valor, quizás desesperación, me empujó a un último enfrentamiento con el pozo, el reloj y lo que sea que vivía en ellos. Esta es la parte final de mi historia, el clímax de una pesadilla que no olvidaré, y que espero que ustedes tampoco. Volví a San Isidro esa noche, con la foto de Ana arrugada en mi mano y el reloj vibrando en mi bolsa como un corazón enfermo. Mi casa estaba igual que siempre, oscura, polvorienta, con ese aire pesado que me aplastaba los pulmones.
pero el pozo era diferente. Bajo la luz de la luna, brillaba con un resplandor que no era natural, como si algo dentro estuviera despierto y esperándome. No dormí. Pasé la noche sentado en el patio, mirando ese agujero negro, con el reloj en una mano y el diario de mi bisabuelo en la otra. Mi cabeza estaba llena de pensamientos que chocaban entre sí, terror a bajar otra vez, pavor a lo que encontraría, y una certeza helada de que no había otra salida. Si no lo enfrentaba, el reloj seguiría cobrando vidas, y la próxima podría ser alguien más allá de mi familia. Al amanecer, tomé una decisión. No podía seguir corriendo, no podía dejar que Ana hubiera muerto por nada. Reuní lo que tenía, la cuerda, la linterna, el cuchillo que había encontrado clavado en mi puerta, y una lata de gasolina que guardaba en el taller. Mi plan era simple, pero aterrador: bajar al pozo, destruir el altar, y quemar lo que fuera que vivía ahí. Mis manos temblaban mientras ataba la cuerda otra vez, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se rompería antes de empezar. El reloj marcaba las 3:17, la misma hora que vi cuando lo recibí. No sé si era una señal o una burla, pero me dio el empujón que necesitaba. Me colgué la lata al hombro, encendí la linterna, y bajé al infierno. El descenso fue peor que la primera vez. El aire estaba cargado de un hedor a podrido que me revolvía el estómago, y los símbolos en las paredes parecían moverse bajo la luz, como si respiraran. Cada paso en la cuerda era una lucha contra el pánico que me gritaba que subiera, que huyera, pero seguí. Cuando toqué el fondo, el charco negro estaba más grande, cubriendo casi toda la cámara. El altar seguía ahí, con la R grabada brillando como si estuviera viva. Pero algo había cambiado, las huellas en el lodo eran más profundas, y había marcas de garras alrededor del altar. Mi linterna tembló en mi mano, y el reloj en mi bolsa empezó a sonar, un tic-tac que retumbaba en mi cabeza. Estaba cerca, lo sentía. Abrí la lata de gasolina y comencé a rociar el altar. El olor a combustible se mezcló con el hedor del pozo, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Pero antes de que pudiera encenderla, el agua del charco explotó hacia arriba. No era agua, era algo denso, negro, vivo. Me tiré hacia atrás, con el aliento atrapado en la garganta, y ahí estaba, la figura, emergiendo del líquido como si lo hubiera parido. Era más alta de lo que recordaba, con brazos que se retorcían como serpientes y esa mancha negra por cara. No tenía ojos, pero me veía. El reloj sonó más fuerte, y las agujas en mi mente marcaron las 3:33 otra vez. 333. El número del diablo, o algo peor. El terror me paralizó, pero también me encendió. Grité, un alarido de rabia y miedo, y lancé el cuchillo con toda mi fuerza. Se hundió en su pecho, o donde debería estar su pecho, y la cosa soltó un chillido que me perforó los oídos. El agua negra se agitó, y la figura avanzó hacia mí, lenta, deliberada. Saqué un encendedor del bolsillo, con las manos resbaladizas de sudor, y lo encendí. La llama tembló, pero la tiré al altar empapado en gasolina. El fuego estalló con un rugido, iluminando el pozo en un infierno naranja. La figura se detuvo, y por un segundo pensé que había ganado. Entonces el reloj salió volando de mi bolsa, como si lo hubiera arrojado una mano invisible, y cayó al fuego. Las llamas lo envolvieron, pero no se derritió. En cambio, la esfera se abrió, y un grito salió de ella, un sonido que no era humano, que me hizo caer de rodillas con las manos en los oídos. La figura se lanzó hacia mí, pero el fuego la alcanzó primero. Se retorció, chillando, mientras las llamas la consumían. El agua negra hervía, los símbolos en las paredes se encendían en rojo, y el pozo entero temblaba como si estuviera vivo. Subí por la cuerda, con el cuerpo al límite, mientras el fuego rugía debajo y el reloj seguía gritando. Llegué arriba justo cuando el suelo del patio se hundió. El pozo colapsó sobre sí mismo, tragándose el altar, el fuego, todo. Me tiré al suelo, jadeando, con la piel quemada y los pulmones llenos de humo. El reloj estaba en el borde del agujero, intacto, pero silencioso. Las agujas estaban quietas en las 12, y la esfera estaba negra, como si el fuego la hubiera borrado. Lo tomé con manos temblorosas y lo lancé al hueco, viendo cómo desaparecía en la tierra. Por primera vez en meses, no escuché nada. Ni tic-tac, ni pasos, ni susurros.
Solo silencio. Pensé que había terminado, pero no estaba seguro. Me quedé en el patio hasta el amanecer, mirando el agujero, esperando que algo saliera. No pasó nada. Mi casa estaba en ruinas, mi vida destrozada, pero el terror había desaparecido, o eso creía. Días después, recogí lo poco que me quedaba y me fui de San Isidro. No podía quedarme, no después de eso. El reloj se quedó enterrado, o eso espero. Pero hay noches en que despierto sudando, sintiendo un tic-tac que no está ahí, viendo el pozo en mis sueños. No sé si rompí el pacto o solo lo retrasé. No sé si esa cosa está muerta o esperando. Lo que sí sé es que pagué un precio, mi cordura, mi paz, tal vez mi alma. Si alguna vez encuentran un reloj como el mío, no lo toquen. No miren sus agujas. No bajen al pozo. Porque lo que vive ahí no se detiene, y yo fui el último en probarlo. O eso quiero creer. Mi nombre es Mateo Ruiz, y esta fue mi historia. Que no sea la suya. Aquí termina mi relato. Han escuchado cada rincón oscuro de mi historia, desde el día en que ese reloj llegó a mi puerta hasta la noche en que el pozo se tragó mi vida tal como la conocía. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido este viaje al borde de lo inexplicable? ¿Les ha hecho sentir miedo, intriga, o tal vez algo que no pueden nombrar? Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios, saber cómo esta historia los ha tocado, que les ha removido por dentro. Si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo. Suscríbanse para que juntos sigamos explorando lo sobrenatural, lo desconocido, y esas sombras que acechan más cerca de lo que creemos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia, si me atrevo a contarla.